Agrupa, ofrecer, pedir, buscar, encontrar, elegir, ofrecer, pedir, buscar, encontrar, agrupar, ofrecer, llorar, reír, gozar, sufrir, crear, llorar, reír, gozar, sufrir, amar, odiar, no querer morir. Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Después de esta introducción, un poco con la payasada mía de siempre. Nada, daros las buenas tardes, gracias por acompañarnos. Sobre todo, gracias, Felipe, por acercarte al barrio de Prosperidad, a esta asociación vecinal. Sé que te llaman de foros más excelsos, pero como audiencia deseosa de aprender, creo que somos imbatibles. Lástima, en el cartel están anunciados Paz Torres y Felipe Gómez Payete. Por mala suerte nuestra, Paz no puede estar con nosotros, no ha podido venir. Y es una pena porque creo que hacéis una dupla extraordinaria, que mucho mejor que Sergio y Estíbaliz y estas cosas así. Pero lo digo porque tenéis además dos trayectorias y experiencias diferentes que convergen en una mirada 370 sobre el tema del que hoy nos vas a hablar, que es la inteligencia artificial. Para presentarle, Felipe, podría estar un buen rato, pero voy a dar solamente dos pinceladas, diciendo que, es ingeniero de minas, posee una amplia experiencia en el mundo del conocimiento aplicado, siempre interesado en la idea de complejidad y su aplicación en las organizaciones humanas.
pasó muchos años trabajando en IBM, así que de computación sabe mucho. Luego estuvo organizando, montando y desarrollando fundaciones de gente muy importante, pero me parece importante señalar que él mismo ha creado, es fundador, junto con Paz, de una asociación que conozco bien, que además aplaudo, que es por la calidad y la cultura democrática. Bueno, se acerca a políticos, se acerca a empresarios, se acerca a la ciudadanía. Además, hace poco escribió junto con Paz este libro, que se llama Que los árboles no te impidan ver el bosque, Caminos de la inteligencia artificial, que la verdad es que cuando lo leí dije, tiene que venir a la prospecto. No hay más remedio, le tengo que convencer. Y tardé poco en convencer. La verdad es que muchísimas gracias, Felipe. Y confieso que lo he llamado para que haga de farero y nos encienda algunos focos que nos permitan entender este océano curioso, ¿no? Este mar de gritos que es hoy la inteligencia artificial, por lo menos en los medios que nos rodean. Y es que uno no oye más que ruido mesiánico, ruido apocalíptico, ruido intenso. Mirad, en la película de Blade Runner, de la que hemos visto una de las escenas finales, un grupo de replicantes, androides inteligentes y emocionalmente conscientes de su finitud programada, persiguen a tu diseñador para que les alargue la vida. No quieren morir. Sienten, padecen, sufren. De momento, Felipe, creo que esto es ciencia ficción todavía. Y es que tú mismo apuntas que 80 años después de que von Neumann diseñara la arquitectura computacional, estamos básicamente en el mismo lugar. Esto lo he leído de ti. Solo en el mismo lugar, solo que habiendo dado un paso de gigante en términos cuantitativos, es decir, capacidad y velocidad de análisis, pero no en términos cualitativos, es decir, programar para la interacción como verdaderos seres humanos. Te he propuesto venir aquí hoy, sí, bueno, pues, para escucharte, para que te escuchemos y para lanzarte un montón de preguntas. Un montón de preguntas que pueden empezar con ¿qué es realmente la inteligencia artificial? ¿Es un mito? Y aquí te cito a ti mismo. Cito a los dos. ¿Es un mito? ¿Por qué tanto revuelo? ¿Por qué los amos de las plataformas digitales invierten ingentes cantidades de dinero en la inteligencia artificial? ¿Qué peligros nos acechan? Los estamos abordando. Y un tema que me preocupa a mí particularmente. ¿Puede nuestro planeta sostener el coste energético de recursos que conlleva el uso de la inteligencia artificial? Querido y siempre admirado Felipe, te cedo muy agradecido a la palabra y creo que toda la sala está tan expectante como yo. Gracias. Muchas gracias. Se oye bien, ¿no? Y muchas gracias a la asociación y a todos vosotros, nuestros institucionarios, por la presencia aquí, cuando hay tantos actos en Madrid dedicados a este asunto, que estéis aquí hoy esperando a escuchar, lo que quiero decir, pues me gusta y me pone un poco nervioso. Bueno, antes de entrar en materia, voy a ver si se pone esto. Antes de entrar en materia, quería decir un par de cosas previas de asuntos previos. Primero, oyéndonos. Ahora,
David ha dicho por qué pensó en nosotros para venir aquí. Yo voy a decir cuál es el propósito nuestro. Lo nuestro no es majestático, es que estoy acostumbrado a hablar pareja con Padre Torres y hoy desafortunadamente no puedo estar aquí. ¿Cuál es nuestro propósito en este tipo de charlas? Y nuestro propósito es divulgar. Divulgar es compartir conocimiento. Es transmitir lo que uno sabe, esperando que el otro lo entienda. Divulgar es para nosotros una cosa muy seria cuando se hace con fundamento. Y eso es lo que nos mueve. Esto, como se dice ahora, es nuestro propósito, divulgar. Divulgar no quiere decir pasar de puntillas irreverentemente sobre los asuntos, sino explicarlos con claridad. Con el fin de que la persona que lo recibe pues, pueda formarse su criterio acerca del asunto que se trata. Voy a leer un párrafo de un par de líneas de algo que nos sucedió la semana pasada. Ahí sí pudimos intervenir los dos. Era una reunión pues, como esta, un poco más numerosa, de ingenieros, distintos ingenieros. Y después de la charla, coloquio y hablando, una vez resuelto el acto, se nos acercó una señora de unos 50 y tantos años y cosas bonitas de la presentación, de la charla, etc. Y se lo agradecimos y yo me he enterado, yo creo que me he enterado de esto. Y anoche recibo un WhatsApp de esta señora, un mensaje escrito que dice textualmente lo siguiente. No imaginas el interesante debate familiar que tuvimos anoche en la cena con mis hijos de 20 y 17 años. Saludos. Eso es lo que procuramos nosotros, que la gente pierda el miedo a debatir, a plantear los asuntos, a formar parte de las conversaciones familiares en el bar, a saber interpretar los titulares, la entradilla de las noticias de prensa sobre estos particulares. Eso es lo que nos mueve. El contexto en el que hacemos esto, cuando hay buenos amigos como David, acudimos dentro de un programa que nosotros llamamos nuestra gira de inteligencia artificial, porque desde que comenzamos esto, pues la verdad es que hemos hecho bastantes actos como este, escrito artículos, o participado en coloquios, o webinars. He traído, aconsejado por David, algunos ejemplares por si alguien los quiere, y bueno, seguro que dejaré uno aquí porque este entorno de entonces. Y también dejo aquí, pues, si alguno de vosotros lo quiere, la propia presentación que he preparado para esta noche, que es un PPT. Pongo ahí lo de ciudadanía ilustrada porque es un mantra nuestro. Nos preocupa muy mucho la falta de conocimiento, de criterio que tiene el ciudadano de a pie, el peatón, la persona común y corriente, cuando oye hablar de inteligencia artificial. Nosotros sostenemos que no hay democracia posible sin una ciudadanía ilustrada. Es el mejor contrapeso democrático que podemos hacer. Y nuestra contribución a ello es dar este tipo de charletas. Bueno, el contexto, esta es la segunda cosa previa que quería decir antes de materia, es como acabo de decir, que por este libro, una charla número 31, si ya cuando manden el vídeo y estará en nuestro canal de YouTube. Quien quiera ver, pues ahí está. Nuestro afán de divulgar nos impide hacer charlas que sean de una sola vez y una vez disuelto que le pierdan, que queden ahí para todo aquel que la quiera consumir. Nuestra gira de inteligencia artificial, la actividad número 28 fue publicar una tercera en la BD, después de haber sido rechazada por otros medios de comunicación. Y, bueno, y en esa tercera BD hay una palabra, que es un verbo, que se llama desmitificar la inteligencia artificial. Y es el verbo desmitificar el mito, el concepto de mito, la idea de mito, o una de las acepciones del mito, lo que nos ha servido para hilvanar lo que voy a contaros.
Uno de muchos mitos, leyendas urbanas, o creencias, llamarlo como queráis, es que los camaleones cambian de color para pasar desapercibidos. Y parece ser que los científicos eso no es así o no es solo así, que se cambian por otras muchas razones, para comunicarse con el otro, como dice la entradilla, para regular su temperatura, etc. Eso es un mito. Entonces hemos cogido nosotros ese dibujito de ese camaleón y en nuestra línea de pensamiento sobre inteligencia artificial hemos intentado ver en qué puntos de nuestra argumentación hay mitos. Que creemos que si desmitificamos la inteligencia artificial la vamos a entender mucho mejor y podemos tener un criterio mucho más acertado sobre ella y sus implicaciones sociales. En nuestras intervenciones siempre constan de dos partes, después de haber dicho el propósito, el texto, cosas que puedo decir, y es dedicar primero unos minutos a qué es esto de la inteligencia artificial, y después lo más jugoso, lo más importante es, ¿y esto a nosotros qué nos importa? ¿Cómo repercute en nosotros como individuos y como miembros de una sociedad? La primera parte es pura transmisión de conocimiento, de información, un poco de que debatir ahí. La segunda parte es todo lo contrario, es provocar, inducir a la reflexión. Preguntas, respuestas. Hay muchas más preguntas que respuestas. Vamos con la primera parte. Y siempre utilizo este dibujito que rememora esa fábula milenaria de una serie de personas invidentes sobre la oscuridad que palpan una cosa que es un elefante y el que palpa en la cola dice que eso es una soga y el que palpa la pata dice que es un pilar y el que palpa la oreja dice que es un abanico, etc. Cada uno da su percepción, hace de su percepción el todo. Yo pongo este dibujo para recordar algo que nos resulta esencial, y es que hablando de inteligencia artificial no hay ningún pensamiento, ninguna categoría, ningún lenguaje que pueda por sí solo abarcar qué es esto de la inteligencia. Yo voy a emplear el lenguaje computacional del ingeniero, no porque crea que este lenguaje lo abarca todo, ni muchísimo menos, pero sí me es muy útil para explicar en dos patadas en qué consiste esta cosa que llamamos inteligencia. La inteligencia artificial no como fenómeno global la empresa, sino como objeto en nuestra mano, un ordenador, un móvil, es algo tan simple que se caracteriza por cuatro cuestiones. Y nada más que cuatro. No le busquen que la quitan para este ordenador o este móvil es un soporte material que tiene una capacidad de cálculo, una potencia de cálculo que llamamos así técnicamente. Hardware, francés es un libro de material, las instrucciones, el software, el logiciel, las instrucciones que damos para que haga esto y lo otro, y se distingue por la calidad, la perfección que tiene esas instrucciones, y una tercera componente que son los datos que se suministran a ese aparato que tiene esas instrucciones para que lo use. Y con eso, el aparato, lo que sea, nos produce una serie de resultados. Pues calcular la estructura metálica, una trayectoria, digo, hay un satélite o un proyectil, o te indica cuál es el mejor siguiente movimiento para el GD, etc. Cualquier instrumento o dispositivo de inteligencia artificial se traduce a eso. Antes lo ha mencionado David. Esto es, dicho de aquella manera, la esencia de la lectura de von Neumann que formuló en 1945. No más que eso. Una capacidad de cálculo, las instrucciones y unos datos para poder entender. Punto, el otro, nada más. Pero también, sí, que están diciendo que no se oye. Voy a ver si ahora si queréis repito todo otra vez. Bueno, dimos cuatro elementos y aquí solo hay tres. Voy a poner el lenguaje. Y la cosa, además de calcular una trayectoria o aconsejarte que puedas un peón, en fin, además de eso, hace cosas y el resultado no es simplemente un cálculo, el resultado de un proceso de un cálculo,
sino que el resultado es que hace cosas, que ejecuta cosas, y es física, si la ejecución se mueve del individuo, pues a eso lo llamamos robótica, y si el resultado no es físico, sino que es creativo, como se dice ahora, inteligencia artificial creativa, bots es robots, quitándole el perfil, es una péresis de robótica. Con los bots, pues eso es la inteligencia artificial generativa. Hay unas caritas, una ley de 2015, la carita quiere decir que cuando la robótica empezó en las industrias, todo el mundo aplaudía, porque era mucho trabajo y no tiene puerta. Hoy la introducción de la bótica, voy a llamar así, de la inteligencia artificial generativa, está produciendo serios quebraderos de cabeza. En resumidas cuentas, y me interesa muy mucho esta transparencia, es la siguiente. Cuando hablamos de un utensilio de inteligencia artificial, se distingue por estas cuatro cosas. Una potencia de cálculo, una cantidad enorme pequeña de datos, la robótica, cada vez más robots más diversos, y un software que poco en gris de la historia. Pero no es más que esto. Puzzle infantil, de cuatro piezas. Eso es la inteligencia artificial. Todos los que más pesados. Y aprovecho esta transparencia para, no sé si aquí ha hablado algún profesional de los medios de comunicación, en el sentido de que algo tan elemental, tan básico, es habitualmente destrozado en los medios de comunicación, porque confunden, que hablan de la inteligencia artificial y la robótica y el software. Usted de un panorama de conjunto de las. Y es tan simple como es. No tiene más misterio. El hardware pues se dispara en esa curva exponencial de cantidad de potencia. Para adaptarse como podría haber puesto según este ingeniero de Google, que por cierto es de León. La otra esquina del puzzle, en cuanto a la cantidad de datos, pues aquí tienen otro. Si alguien te queda con este PowerPoint, absolutamente todas las figuras, todas las citas, tienen su hipervínculo y pueden ustedes acceder a la fuente del banco absoluto. Bueno, pues datos. Llegaba lo de cómo nos roban los datos, cómo estamos continuamente siendo objetos pasivos y claros de la cantidad de datos que emitimos, que regalamos o que nos sustraen cuando se ha hablado de una antena de telefonía móvil y llevas el teléfono, que sepas que te están sancionando parte de tu identidad. O cuando consultas una página web, o cuando emites un mensaje o escrito, o cuando lo recibes, o cuando digital, o cuando te carteas en el electrónico con alguien, o billones de unidades informativas que emitimos cada año. Billones que están en Internet. Eso en cuanto al flujo y en cuanto al stock, una manera de medir la cantidad de información que está por ahí. Una de manera única y completa, sin hablar de la cantidad de webs activas que existen, de 2.000 millones. Y pues con esa yo creo que detectaré algo de cada cual. Hardware, software, Big Data, grandes datos. Robótica, bueno, pues esto no es para que lo lean. Esto es simplemente una fotografía imposible de que reparéis la cantidad de robots que existen en el mundo. Ya no están solo las fábricas. El robot ya no es sinónimo de Chaplin en tiempos modernos. Los robots están en todos los lados. Están en tu casa, en el laboratorio, pero están alguien que se. Pero llegamos a la esquina del software, de las instrucciones. Las instrucciones son las que damos a la máquina para que la máquina, pues, esa aspiración humana, interprete el mundo, interactúe con él, resuelva problemas por cualquier motivo. Y claro, si aspiramos a tener una máquina que haga eso lo más parecido posible, como hacemos los humanos, pues tendremos que ser capaces de decir a la máquina cómo se ve, cómo se oye, etc. Es decir,
producir máquinas que hagan todo eso como lo hemos. Y eso está conseguido desde y los datos desde la vista, que fue el primer sentido que se computarizó, fue IBM en el año 1959, hasta el último del tacto de mi Nobel en el año 2011, por unos médicos que descubrieron y dieron pruebas fehacientes de cómo, al hacer así, el tacto llega aquí y nosotros actuamos en. Todos nuestros sentidos están ya algoritmizados, por así decirlo. Los sentidos, entre comillas, es muy difícil, conseguir que un ordenador tenga sentido del humor, tenga sexto sentido, tenga sentido común. Yo siempre tengo un ejemplo de sentido común. Si tu hijo rompe una barra de regalín, sabe que tiene dos pedazos de regalín, uno para él, otro conmigo. Pero si tu hijo rompe un paraguas, no tiene dos paraguas, tiene un paraguas roto. Eso, que da vergüenza decirlo, que el sentido común, que me quiera advertir sobre nadie, no es nada fácil. Y le da la máquina que lo tenga. O el pensamiento causal. Nosotros sabemos que cuando parece cantar gallo, vamos, un hecho que siempre se llora conferencias. El ordenador sabe establecer una correlación. Amanece cantar gallo, pero no sabemos decirle que relación de causa-efecto. Entonces, los sentidos, entre comillas, ya no son tan fáciles de algoritmizar. Y en cuanto a las facultades, hombre, la de cálculo está conseguidísima mucho antes de la calculadora, lo saben. El cómo enseñar a una máquina que maneje el lenguaje, que memorice con nosotros, que aprenda de nosotros, eso ya es mucho más difícil. Por ejemplo, yo siempre mismo llama la atención. Si yo dentro de un año me encuentro con todos vosotros y os pregunto a cada uno de vosotros qué sucedió hoy aquí en esta sala, si estáis aquí 30 personas o 30 personas, voy a tener, estoy seguro, 30 versiones distintas. Y algunas incluso contradictorias. Pero si yo veo el vídeo que se está grabando en ese momento, dentro de un año, a estar diciendo, el ser humano no memoriza como memoriza como aquellos. Nosotros razonamos de una manera distinta. Hablamos de intereses, de intenciones. La máquina aprende probabilísticamente cuántas veces ha pasado tal cosa. Es distinto. Pues bien, este es el resumen. Algo tan simple como es la inteligencia artificial o le busquéis más pieza acá. Cuando piezas van a toda velocidad, van a todo el plano, a la pastilla y la que se da. Y mientras que el software, las aplicaciones, las instrucciones, los algoritmos, como lo queréis llamar, van progresando pero no grande. Aquí hemos puesto un camaleón chiquitito. Hablar de la inteligencia artificial solo en términos analistas, es decir, si es una cuadra. No tiene sentido, porque la esencia, no digo la cantidad, la esencia es la de siempre. Es la misma. Y esta es nuestra primera o una de nuestras primeras llamadas de atención. En cuanto a qué expresiones utilizamos, redes neuronales, etc., hemos dado un paso de gigante, fue en octubre del año pasado, un nuevo mapa del cerebro humano. Y claro, cuando uno tiene un mapa nuevo, pues lo primero que hace es recorrerlo para recorrer todo ese territorio y hay información maravillosa y cada vez mejor. Bueno, hago un paréntesis de patrimonio. Cuando se habla del cerebro, saquemos un poco de pecho. Entre los españoles hay gente muy notable que entiende esto. Tanto en el siglo pasado como actualmente. Rafael Yuste, que es de Chamberí,
Álvaro Pascual Leones de Valencia, que son dos primeras figuras y no las únicas en esa manera. Y aquí los enlaces a dos recientes entrevistas, una a Rafael y otra a Álvaro Pascual Leones. Bueno, se acaba el paréntesis patriótico y sigo con esto. ¿Qué hemos hecho? Estamos avanzando como funcionan nuestras neuronas, que ya tenemos representaciones gráficas que funcionan, y se habla de capas, la capa de entrada, la capa de salida, las capas intermedias, y tenemos nosotros una representación práctica inspirada en lo que creemos que son nuestras redes neuronales, y también tenemos nuestra representación matemática. Y ahí hay un dibujito que habla de la sinapsis, de los axionas, en fin, de todo en términos matemáticos, y eso nos permite hablar de redes neuronales artificiales. Esas redes neuronales artificiales, basadas en el aprendizaje profundo, chip, etc., todo eso es un vocabulario, dice Eric Sagan, que es un filósofo francés maldito de España, porque pocas veces hace caso y es de las mentes más privilegiadas hablando de las implicaciones sociales de la tecnología. Eric Sagan dice que todas estas expresiones es un vocabulario embellecedor, en el que la informática, ¿no? Lo decir así, la informática adopta expresiones de las ciencias biológicas y la así. Y está muy bien que lo haga así, pero sepamos qué es eso. Para reforzar esto que estoy diciendo, de la línea horizontal para abajo, he puesto lo siguiente. Imaginaos un dispositivo de inteligencia artificial que tiene dentro instalado un simulador de proceso digestivo de tal manera que tú le metes como input millones de datos lo has entrenado con millones de datos de alimentos que puede meterse y pues a ese simulador le metes los datos de un filete. Entonces el simulador te dice, de acuerdo con el organismo que estás esperando, pues el producto de esa digestión, pues a nadie se le ocurre pensar que ese dispositivo de inteligencia artificial controlador de proceso digestivo se ha comido un filete. No se lo ha comido, lo ha querido simplemente un simulador del proceso digestivo. Pues bien, cuando hago un chat GPT que le da una pregunta o un prompt y te da salida de rutina, da su respuesta a su texto, y empezamos a decir que ese chat GPT razona, dialoga, aprende, mentira. Nada de eso, lo que hace es, estadísticamente, poner que la siguiente palabra más probable es esa. La manera que si esto no es ni también te va a estupir la siguiente palabra tranqui, pero si el contexto es gastronómico, te va a poner botellín de cabras. Pero no porque la pone en exterior, y porque estadísticamente es lo que cuenta. Todo eso en cuanto a la cosa, si al aparato, la inteligencia artificial, el dispositivo de inteligencia artificial. Y por último, antes de entrar en la segunda parte y más jugosa de la exposición, dejadme que le dedique un minuto no a la cosa en sí, sino a la palabra, a la expresión inteligencia artificial. Primero es contradictoria, porque no sabemos lo que es la inteligencia humana. Y malamente, si no lo sabemos, podemos replicarla. No sabemos lo que es la inteligencia. Sabemos que emanó de la materia, pero no sabemos cómo. Este premio Nobel de Física, Winsey, lo tiene muy bien previsto. Ahí tenéis el dato. Por tanto, la inteligencia artificial como expresión es cuando menos contradictoria. Es estúpida, en el sentido de Geoffrey Hinton. Geoffrey Hinton, posiblemente muchos de vosotros ya lo sepan, es un sabio en materia de inteligencia artificial que se mueve Google para poder hablar con libertad acerca de los temas que nos vienen aquí. Y en una entrevista a su paso por Madrid hace 5 meses o por ahí, pues dijo, y está cogido ahí entre comillas, que consideraba estúpida la posición de aquellas personas que
ignorando lo que es la conciencia, dice que tal aparato no es consciente. Bueno, pues si usted se formula que esa postura es estúpida, yo formulo que la expresión inteligencia artificial es una expresión estúpida. Porque es imposible que exista artificialmente algo que desconocemos qué es. Es una expresión que está de moda. Yo creo que es la única expresión palabra que ha sido elegida palabra del año, complicado dos veces. Primero fue en el año 2022, y después en este año pasado, el año 2023, el diccionario Collins le eligió no inteligencia artificial, sino al acrónimo. Y en cualquier caso es una expresión imbatible, que se acuñó en 1956 y que vive con nosotros desde 1956. Por lo tanto, y este es el resumen de esa primera parte, la expresión no nos dejemos impresionar por ella. Es un buen magnífico eslogan, es decir, una fórmula breve y original utilizada para determinados tiempos. Ya está. Está muy bien. Podría haber sido otra la que se eligió en 1956 para emular, para ver si era posible crear máquinas que pensaran como un ser humano que se eligió. ¿Vale? Y en cuanto a no la palabra, sino en sí, el resumen de lo que acabamos de decir. Es lo de siempre, el paso. Y alguna cosa es un poco alternativa, como es instrucciones, los algoritmos, etc. Bueno, más o menos aquella, voy muy deprisa. Yo aspiro que cuando salgamos de aquí, por lo menos dos de vosotros se vayan a cantar diciendo, coño, lo he entendido. Eso es lo que nos mueve. Ahora vamos a otro escenario, y el siguiente a mí. ¿Qué hago con esto? Y ahí el discurso no es tan cuadriculado. Y necesita ahí hay que ingeniárselas de otra manera para poder tener un discurso que sea medianamente inteligible. Y nosotros lo hacemos, esta parte suele desarrollar la de Torres, nosotros lo hacemos pues apoyándonos no en la anatomía de la inteligencia artificial, sino en la Claros en ello, pues nos hemos hecho tres grandes preguntas. Una, pensando en el pasado, otra pensando en el presente y otra pensando en el futuro. Y si os fijáis, cuando uno analiza algo en sus partes constituyentes y cómo evoluciona el tiempo, estamos hablando de otra cosa y que estamos descifrando la complejidad de eso que tenemos. Porque complejidad es partes y todos y evolución con el tiempo. Voy a hacer un poco de spoiler y voy a decir cómo acaba esta historia que os voy a contar esta pregunta. Nos preguntamos si la inteligencia artificial es una revolución convencional, o pilla o cualquiera de las que nos han pedido. Nuestra respuesta es sí y no. Hay cosas en la revolución que está liderando la inteligencia artificial que tiene características idénticas o parecidas a la pregunta del presente que caracteriza a la inteligencia artificial es esta oportunidad. De ahí tenemos que decir que es una y nosotros tenemos que son ambas cosas. Pues aquí la inteligencia artificial es ángel y diablo. Y a la tercera pregunta, a la que no nos dirigimos, nuestra respuesta es idea. Idea. ¿Sabes? Pues nosotros vamos a ver cómo llegamos a la conclusión de esos tres circuitos. Para nosotros. No es, hay muchas cosas que cosas que
Es un mito decir que pensar en que esto es una cosa o la otra, pero dejemos de lo distintivo. Sí, ¿no? Y es una mito, leyenda humana, sostener que la inteligencia artificial es algo que nos va a venir encima, inevitablemente. Me parece para hablar, y aquí tengo que leer algo, hay citas que me gusta leer. Los dos primeros renglones, voy a leer dos citas de Kissinger. Yo sé que Kissinger es una persona fallecida que no goza del beneplácito, del atractivo, del aplauso de mucha gente por sus implicaciones, su época de secretario de Estado de Nixon, etc. Pero yo no me refiero a ese Kissinger, me refiero al Kissinger estudioso, a él y a sus colaboradores de fenómenos tecnológicos, que es una faceta suya que está. Y ahí hay cosas que me encantan. Bueno, pues voy a leer dos citas de él, un artículo suyo y otro de una entrevista aquí, para comprender que la inteligencia artificial participa de fenómenos que ya han sucedido antes, como es el paso de la Edad Media a la Ilustración y como es lo que supuso la imprenta como método de las tecnologías digitales como interior de información. Lo primero, dice Kissinger, dice lo siguiente, tienen ahí, si pinchan ahí, el enlace, dice: el milagro tecnológico no me atrae demasiado. Lo que sí me fascina es que estamos entrando en una nueva época de la conciencia humana que no llegamos a comprender del todo. Y cuando decimos una nueva etapa de la conciencia humana, nos referimos a que va a cambiar la manera de percibir el mundo. Al menos tanto como pudo suceder entre la Edad Media y la era de la Ilustración, cuando el mundo occidental fue poco a poco cambiando su percepción religiosa del mundo con una percepción basada en la razón. De la religión a la razón. Pero un cambio vertical. Y la inteligencia artificial pues tiene mucho de eso. En este sentido, pues participa de rasgos de revoluciones anteriores. En cuanto a la símil con la imprenta de Gutenberg, dice lo siguiente: mientras en su día la imprenta generó la fusión del pensamiento humano, la tecnología actual realiza su síntesis y comunicación. Y además, estamos rompiendo información, teniendo un papel muchas veces que no sabemos a qué responde. Ya veremos más adelante. En el tercero, chica esta, puedo citar a Erikson, ¿no? Y hay una inecuación: hacer no es lo mismo que ser. Y a la izquierda ponemos un ferrocarril, primeras máquinas de vapor, y a la derecha pues un dibujito de unos señores comunicando el cerebro. ¿Qué queremos decir con esto? Pues queremos decir que la bombilla, el fuego, la locomotora, cambió la forma de hacer, de calentarnos, de transportarnos, de ver, cambió nuestra forma de hacer muchas cosas. La inteligencia, esto que llamamos inteligencia artificial, no solo cambia nuestra forma de hacer, cambia nuestra de ser con la humana, nuestro ser. Dejadme que me haga una pregunta y una respuesta de Rafael Yuste en el final. Le preguntan: ¿cuáles son las implicaciones de estas tecnologías? Y Rafael Yuste contesta: la implicación más importante es que va a cambiar la naturaleza del ser humano. Nos vamos a convertir en híbridos. Esto es una cosa que va a ocurrir sí o sí. No tengo ni la más mínima duda. Y eso cambiará la especie humana. Por tanto, este es un rasgo de la revolución tecnológica liderada por la inteligencia artificial, que es distinto, nuevo, novedoso, nunca antes visto. Estamos caminando
hacia un cambio de la naturaleza del ser humano, de la esencia del ser humano. Una manera gráfica de resumir lo que yo he dicho hasta aquí es que tanto mentalmente como físicamente, a lo que el cerebro con muchísima actividad, que nos hace decir que la revolución de la inteligencia artificial, además de cambiar nuestra forma de hacer cosas, está cambiando nuestra esencia, nuestra naturaleza, seres humanos, como individuos. Y eso, quien no lo quiera ver, pues es muy suyo de verlo. Pero nosotros creemos firmemente que es así. Y nosotros no es que lo creemos, seamos científicos de esto, sino que gente muy seria así lo dice. Otra manera de escudriñar el pasado para ver qué es esto de la inteligencia artificial en términos de revolución, pues es, bueno, nos empezado la Edad Media, a principios del siglo XIX, 1811, el movimiento de los jesuitas, y hoy los guionistas y los artistas de Hollywood están básicamente contra la inteligencia artificial. Yo recomiendo la lectura de un libro que es grueso, pero es de los libros más determinantes en estos años acerca de el poder de todo eso. El libro, como dice ahí, ataca la creencia de que la tecnología siempre mejora la calidad de vida de la población. Y entonces muchísimas cosas dice que, bueno, pues la gran productividad, el aumento de productividad, que supieron la implantación de molinos, etc., pues no redundó en la mejora de vida de los campesinos. Redundó en la mejora económica de clases pudientes de la región, y en ganancia se dedicaron a la fabricación, a la construcción de catedrales, de iglesias, etc. Pero el campesino, hay pruebas más que evidentes que retrocedió su calidad de vida, en sus expectativas de vida, en su estatura. Hay datos que aburren acerca de cómo declinó la calidad de vida de los campesinos mientras prosperaba la calidad de vida de la religión y de los tenientes. El progreso tecnológico no siempre ha sido beneficioso para la humanidad, porque depende de otra cosa, de cómo se apliquen las ganancias que se obtienen por una mejora de productividad derivada de una nueva tecnología. En los budistas, ese movimiento del siglo XIX de los señores, hoy el mito es decir que aquellos eran unos bestias que explotaban los telares, ¿no? Eso es un mito. Los budistas, aparte de explotar los telares, impuso un movimiento de lucha de clase y de defensa de los valores de la gente trabajadora. Igual que hoy hacen los guionistas de Hollywood. Nosotros decimos que es un mito, ceñir el discurso de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo, a cuántos puestos de trabajo crea y cuántos puestos de trabajo elimina. Eso está bien, nunca se pone de acuerdo que decir cosas que es otra, pero está fuera de todo. ¿Qué significa el trabajo como institución? En cuanto a la dignidad del ser humano, el trabajo no es ganarse el dinero, el trabajo es socializarte, es entrar en la sociedad, etc. ¿Y cómo repercute una tecnología nueva en esa institución, ese trabajo? Eso, yo sepa, se presta muy poco para decir. En definitiva, siempre es una lucha entre el capital y el trabajo. Como decía Luis Barcelero, también urbanista, que vivió ya hace 3 o 4 años, yo no sé por qué creemos que esto que está matando el futuro del trabajo es un fracaso del capitalismo, es un éxito consciente. El capitalismo consiste en sustituir un trabajo por capital, porque lo estamos consiguiendo. Entonces, hay poco debate en torno a estos entresijos de lo que significa la inteligencia artificial, de cómo aplicar
las ganancias de la inteligencia artificial vía el aumento de la productividad a todos los agentes que intervienen, no solo al capital, también al trabajo. Esta es otra manera de preguntarte si lo que está pasando ahora con inteligencia artificial de innovación es nuevo, ¿no? Yo creo que no es nuevo. Toda innovación, tanto la siderurgia, de aquí a la izquierda, como actualmente, responde a ti como puedes ir por tal igual, a la curiosidad científica. La curiosidad científica siempre produce innovación, es evidente. Eso no se puede obviar. Lo que hay que preguntarse es cuánto dinero se está poniendo en la investigación. ¿Y por qué y para qué? Otro motor de innovación es decir, yo estoy desarrollando esto porque quiero arreglar los problemas de salud de los enfermos de ELA o del cáncer, etc. Hay un vídeo muy bonito y muy triste a la vez de Elon Musk, donde habla de cómo sus chips cerebrales van a mejorar la calidad de vida. Y en ese mismo vídeo llega uno al final y acaba defendiendo las inversiones que están haciendo. Es muchas veces que se desliza de una idea muy larga. También automatizar los trabajos repetitivos o peligrosos es motivo de innovar y evidentemente. Pues claro, es mejor enviar un dron a salvar a gente que se despeña por haciendo alpinismo, que no poner en riesgo a la Guardia Civil. Evidentemente, hay muchas tecnologías que evitan actuaciones peligrosas. Y el cuarto motor, todavía no he visto el quinto, aunque sí lo he mencionado, que os deis cuenta. El cuarto motor es lo que decía Ortega Gasset, ¿no? Todo avance tecnológico es el esfuerzo del ser humano por la cual se esfuerza. Pero es lo mismo inventar la rueda que desarrollar inteligencia artificial. Porque vamos a comparar la rueda con el Word, con procesador de texto. Un procesador de textos tiene un continuo muy simple en el que muchas veces nos reparamos. Tú estás escribiendo y le puedes pedir, oye, dame un sinónimo de mesa, que ya he puesto mesa 30 veces. Pero también, aparte de pedir la ayuda, el procesador de texto, si tienes ayudas, te puedes sugerir y decirte, oye, un poco más, o es otra cosa que puede preguntar, pero como él sabe como lo que estás escribiendo, te sugiere. Una cosa es pedir ayuda, cosa es que te aconseje, otra cosa es que decida por ti. Y sí que te des cuenta que ha puesto un botico en lugar de no sé qué quería poner. ¿Cuántas veces nos pasa? Ayuda, que te decidan por ti y previamente que te induzca a hoy. Pero hay un cuarto episodio en este continuo, y es que actualmente el Internet de las cosas, ya tu nevera se encarga de pedir yogures de limón porque sabe que son los que te gustan y no tienes la nevera. Y sin que te des cuenta, hace una orden de pedido a tu suministrador habitual. Ayuda, induce, decide, actúa. Y ahí la inteligencia artificial se está metiendo hasta en nuestra cocina. Y me deja ahí, además, nuestra cocina al nivel real del día. Mejora de la eficiencia y la eficacia de la actividad humana, pero la inteligencia artificial se está metiendo en esferas que en la rueda no se mete. Y todo esto tiene un trasfondo económico. ¿No? Motor de la innovación es la economía visual. Y aquí nuestro dibujito del camaleón es cuántas veces se nos está metiendo la boca, aludiendo al 1, al 2, al 3, al 4, y el único que hay por detrás es el 5. Y eso conviene decirlo.
conviene decirlo, para que no nos confundan. Aquí hay dos, y con esto acabo empatado esta visión al pasado, dos palabras, una de ellas, las dos, me ponen del revés, es la supuesta neutralidad de la tecnología y el determinismo tecnológico. A la izquierda he puesto la bomba una figura de la bomba atómica de Hiroshima o Nagasaki, y a la derecha es un dibujito que me hizo un sobrino mío dedicado a la publicidad sobre inteligencia artificial, que es un perilla. Y me sirve para decir que igual que la energía atómica, la fisión, pues la perilla la puedes utilizar para prender luego al monte o encender la vela del cumpleaños de tu nieta. Eso quiere decir que la inteligencia artificial, como cualquier otro producto tecnológico, es neutral. No. Vamos a ver. El producto sí es neutral, evidentemente. Y yo tengo un cuchillo para ti, para filete. Claro que la tecnología es neutral. Lo que no es neutral es el uso que hagas de ella. Pero esta tecnología no es todo el producto. Tecnología es el proceso que te lleva desde el laboratorio al producto final. El proceso tecnológico que hace que desde una idea llegues a un producto. Y eso no es neutral. Cuando nos dicen que la tecnología es neutral, nos están vendiendo hechos consumados. Nos están diciendo que es neutral el producto, pero usted se está escondiendo por ignorancia o por interés que el desarrollo que ha llevado eso responde a los intereses políticos, económicos, sociales de la época. Y eso debe decirse. Por tanto, neutralidad, entre comillas. Si se refiere usted al producto final, sí. Si se refiere usted al proceso, a la tecnología como proceso, en toda su calidad de valor, rotundamente, no. La tecnología no es neutral. Determinismo. Pues el determinismo es lo que hay detrás de todo empeño por vendernos que la tecnología es neutral, y es el que dice que aquello que sea posible de fabricarse se va a acabar fabricando sí o sí. Y yo me gustaría que me lo explicara. Bueno, pasamos al presente, y el presente está, veis como días del periódico, dibujado, impregnado por esa disyuntiva. ¿Estamos hablando de una maravilla o de un esperpento? Aquí en la clase de Valle Inclán. Bueno, pues nosotros sostenemos que hay que ser tecno-optimista al tiempo que debemos ser tecno-cautos. Y este págalo se acepta. No hay motivo alguno para tener la visión o la otra. Aquí hay muchas manos, he puesto una. Los accidentes siempre han existido. Desde que hay trenes hay accidentes de trenes, desde que hay aviones hay accidentes de aviones. Pero hoy estamos invadidos, y ahí he tomado figuras, lo más citado de Boston, es el grupo de experiencia de la singularidad, ¿no? De la que acabaremos hablando dentro de unos minutos, que nos alerta sobre el desarrollo de superinteligencias descontroladas perjudiciales para la humanidad. Problemas existenciales. Son avisos atronadores, de piedra. Y sin embargo, prestan poca atención a los peligros que hay hoy sobre la mesa. Tú vas a pedir una beca y puede ser que el algoritmo que te la concede o no te eche para atrás porque tuviste un problema de circulación, tuviste una multa o vas al médico como ahí y a lo mejor te colocan en otro sitio en la lista de trasplantes porque tu historial figura no sé qué. O la banca, el préstamo, ¿no? En práctica aquí, la señora, la científica, no es nunca pronunciar su apellido, pero
acuñó la palabra de excodificados, de excomulgados, y codificados porque es que estamos codificando, y en función de la codificación que lleves en tu historia, porque va a pasar una cosa que te va a pasar. Y el problema de la excodificación es un problema incluso actual, como es actual el riesgo de la opacidad de los seres de la desinformación, de las armas autónomas letales que existen y que se desarrollan. Esos problemas son de hoy. No puede que se va a extinguir la humanidad dentro de no sé cuántos años. Mires a donde mires, leas entrevistas, artículos de opinión, comparecencias, declaraciones. Hay una serie de televisión que os animo a ver, ahí tenéis los enlaces, que está interpretada por estas dos, y los nombres, que no me acuerdo de ellos, Arita, que es la sonrisa de la serie, y siempre lo vestía de todo claro, y el oponente, si lo puedo encontrar aquí, me gusta permitir su nombre, es Carles Tamayo, que se caracteriza así como Arita, se caracteriza por la sonrisa, habla de las bondades de la inteligencia artificial de esta serie, que está muy bien hecha. Carles Tamayo es la persona del ceño, no entiende lo que está pasando. Bueno, pues en esta serie, al final, interviene una socióloga, que ahí está el nombre, y acuña esa expresión: hay que alejarse de los extremos. Y mucho antes, unos meses antes, en Boston, la que fue primera ministra de Nueva Zelanda, pues acuñó la expresión de idealismo nacional. Ni lo uno ni lo otro. Intentemos conjugar ambos modos del peligro. Bueno, ¿qué nos pasa? ¿A dónde vamos? Y con esto acabo, porque a mí esta parte, que son 5 o 6 transparencias, me ponen muy nervioso. Estamos, como suelo decir yo, fuera de... Hemos dejado de hacer pie, nos hemos alejado de la orilla, navegamos en brújula, Lía Ortega no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. Vamos a ver, en el libro hay una tabla que tiene, como veis, ha hecho mucha fortuna y la utiliza mucha gente para resumir qué va a pasar en ese combate de inteligencia artificial, inteligencia humana. Que yo lo explico y lo resumo aquí de la siguiente manera. Ven 4 caras, a lo mejor no le dice nada a ninguna de ellas, pero el de arriba a la derecha, Julia Sperry, es en computación Dios. Pero no es premio Nobel por computación, no está dentro del panorama del Instituto Karolinska de Estocolmo. Pero este hombre no hay nadie más potente en el mundo de la computación que él. Pasó por Madrid porque iban a darle el último premio que tiene, y le dieron una entrevista y de la que destaco las siguientes preguntas y respuestas. Y aquí empieza ya mi voz a hablar. Pregunta a la señora, la entrevistadora, le dice: usted traduce a ecuaciones la imaginación, la responsabilidad y la culpa. Respuesta: sí, correcto. ¿Qué nos diferencia de las máquinas? Que nosotros estamos hechos de materia orgánica y las máquinas de silicio. El hardware es diferente, pero el software es el mismo. Pero ¿por qué se empeñan ustedes en hacer máquinas más listas que nosotros? Porque estamos intentando replicarnos y aplicarnos a nosotros mismos. Y la señora entrevistadora, desesperada, le dice al final, ya me imagino que chillando, yo no estaba en la entrevista, ¿pero para qué? Y él responde: por lo mismo que tenemos hijos. Esto lo dice un tertuliano, con permiso, los tertulianos de la sexta o de la primera, me da igual. No dice que te hoy se suda. Y yo cuando leo estas cosas, de cosas más que os voy a leer, me quedo muy tranquilo. Frases. Y con esto acabo. Vamos a ver, estamos en el presente y a la inteligencia artificial de la que disponemos le llamamos específica porque resuelve problemas específicos. O jugar al ajedrez, en el tiempo, o identificar un rostro. Pero no le pidas a un sistema de inteligencia artificial de identificación de imágenes
que te haga la declaración de la renta, que no sabe. El aparato de inteligencia artificial hoy disponible sirve para una cosa, zapatero a tus zapatos. Se distingue del futuro, el santo grial que todo el mundo aspira, que nos dice que ya está a las puertas aquí, la inteligencia artificial de la aquellos dispositivos de inteligencia artificial que igual sirven para un concepto de la declaración de la renta, para acceder, como analizan la placa. Y por último, está la inteligencia artificial fuerte, que yo llamo el supermundo. Bueno, os invito a que me cojáis de la mano y hagáis conmigo estos dos tareas. Para pasar de inteligencia artificial específica en patente, pues tenemos, y llegar a la inteligencia artificial federal, pues los americanos, que son un acrónimo que se ha puesto allí, pues el futuro, ¿qué tenemos que hacer? Pues los objetivos ya están conseguidos. Entre comillas, estamos todavía de más. Y todo eso que hemos dicho antes de la memorización, la aprendizaje, la verdad, queda mucho más. Pero sabíamos que está hecho. Nos dicen que sí, que se puede hacer, y otros que no. Vamos a ver. Si yo construyo, si consigo construir a alguien, la inteligencia artificial real, que sirva para cualquier materia, como para cualquier materia puedes actuar tú, si yo decir que tiene todos los sentidos, con comillas y todas las facultades, lo utilizamos para sustituirme a mí, yo a ese instrumento, a ese dispositivo de inteligencia artificial, lo llamo monstruo, porque es alguien capaz de resolver sin sentido, sin tener emociones. Y sin embargo nos están vendiendo la moto de que esa allí puede ser la que sustituya a un juez. Como si ser juez sea solamente analizar jurisprudencia. Ser juez es analizar jurisprudencia, levantar un caso y dictar sentencia. ¿Y eso no lo va a hacer una máquina? Yo a estas máquinas aquí, que tienen todos los sentidos, con sin comillas y todas mis facultades, y para servirle como asistente a mi labor, bienvenido sea. Si es para sustituirme a mí, lo mato. No quiero que me sustituya. Pero aquí no acaba la historia. Vamos a dar el siguiente salto, el segundo salto. Pasar de la inteligencia artificial general a la fuerte. Quiere ello decir que los sentidos, hombre, que las máquinas no lo vean, sino que miren, que no solo lo oigan, sino que escuchen, que no solo sepan palpar, sino sentir la emoción que supone acariciar la piel de tu pareja. Hay que conseguir eso. Y hay que conseguir dotar a la máquina de conciencia, es decir, de capacidad de visión, de abstraerse, de ponerse objetivos, de sentirse yo. La máquina no sabe qué es máquina. Y además habrá que dotarle de emociones y de sentimientos que no tienen nada que ver con las facultades que he dicho. Bueno, pues esta máquina, la inteligencia fuerte es un futuro, es lo que llaman la singularidad. Instrumentos creados por nosotros que sean capaces de todo eso, azul y rojo. Unos dicen que sí, otros que no. En el librito hay un dibujito que pone esta polémica. Vamos a ver, si conseguimos una máquina de inteligencia artificial fuerte, estamos obligados a pensar en los nuevos terrícolas, que llamo yo, que son instrumentos que no solo tienen sentidos, con y sin comillas, y facultades, sino que tienen además la capacidad de emocionarse, de sentir, de ser conscientes de eso. Estamos hablando de un ente robótico humanizado. Y estamos hablando de seres humanos robotizados, no son juego de palabras, es algo mucho más que eso. ¿Es ahí a donde vamos? Pero no acaba ahí en la historia. Todo esto lo estamos consiguiendo gracias a los avances científicos, tecnológicos de la gente humana. Pero puede ocurrir que también hay otros procesos, que es la emergencia natural, igual que del esta evolución natural.
Yo, eso no sé cómo funciona, voy a leer lo que dijo en respuesta a Javier San Pedro, que es un buen y reconocido divulgador científico que escribe habitualmente en El País. Un comentarista le dijo, si lo encuentro, lo siguiente: desde hace miles de millones de años, átomos, moléculas, células, organismos, sin programadores humanos ni divinos, han generado nuestro cerebro humano, nuestra inteligencia y nuestros mecanismos afectivos. Todo ello sigue unas leyes físicas evolutivas que hoy conocemos, pero que tampoco nosotros hemos generado. Este mismo proceso puede repetirlo un día las máquinas. Yo no sé si se ha tratado. Yo me ciño a lo primero, a eso. Y como final voy a leer, para que entendáis mi postura, la postura de nuestra modesta asociación, acerca de hacia dónde evolucionamos, y por eso pues tenemos que decir que no, con seguridad no lo sabemos. Voy a leer una frase, que es lo que aparece a la izquierda, recientemente fallecido, y una frase de Timothy Debru, que ahora os diré quién es y qué dijo. Nuestra postura ante esto, que espero que la utilizado sepan transmitir lo que estoy diciendo, Kissinger dijo: reafirmaremos nuestra humanidad mientras garanticemos que las máquinas continúen siendo eso, objetos. La pregunta que se hace Timothy Gebru, que Timothy Gebru es en etíope, ingeniera, jefe de ética de Google, hasta clase. Desavenencias con la patronal. Qué raro. Y esta Timothy dice, y con esto acabo, lo siguiente: nos están metiendo un futuro utópico en el que prácticamente no hay humanos. ¿Pero por qué? No acabo de entender por qué queremos este tipo de mundo. El problema es que ellos tienen tanto dinero y hacen tanta propaganda que al final te hacen desear algo así. Cuando yo hablo del centro que está en ese dibujo, y ahora sí que acabo, no puedo dejar de leer este párrafo que tiene el siguiente ritmo. Nosotros en nuestra modesta asociación de vez en cuando recibimos textos, manuscritos que piden opinión. Hace poco recibimos un capítulo de un libro que es el autor que publica, y nos pedía nuestra opinión de ese párrafo. Y de ese capítulo he extractado la siguiente frase. Y con esto acabo para que sepáis cuáles son nuestras posturas. No obstante, dice el autor, hay un aspecto muy importante en el que la inteligencia artificial supera al razonamiento humano. Siempre hemos sabido que las emociones y los sentimientos pueden nublar nuestro razonamiento. Las emociones hacen que no prestemos la misma atención a todos los datos disponibles, y eso nos lleva a menudo a conclusiones erróneas. Las emociones y los sentimientos se enturbian nuestro razonamiento. Eso puede hacer que el razonamiento artificial sea más fiable. La inteligencia artificial ni tiene emociones ni parece que las necesite. Este tema es fundamental al juzgar la inteligencia artificial. Mucho menos especial porque carece de emociones, cuando esa puede ser una considerable ventaja a su favor. Y cada vez que leo este párrafo, creo que pierdo 6 meses de vida, porque cuando se está en esta tesitura y no en la evolución natural, etcétera, nosotros no tenemos nada que agarrarnos, que es regulación, regulación y regulación, porque si no, esto puede ser la selva. Y dicho lo cual, este es el resumen gráfico de la cuestión y las gracias que os doy por la dedicación. Bueno,
Gracias a ti, Felipe, por darnos un poco más de luz, o bastante luz en algunas cosas, y por dejarnos también con preguntas abiertas y con preguntas que te vamos a lanzar. Lo siento. La cosa es que no se va a responder. Bueno, para eso te hemos invitado. Y si queréis, abrimos un poco la ronda de preguntas, dudas, comentarios, porque vamos, a mí no es que me hayas abierto ahora, porque como vengo leyendo desde hace rato sobre este tema, pues vengo con una batería de preguntas, pero creo que es mejor que abramos al público, aquí a nuestros compis que han venido a escucharte. Sí. Te preguntaría, porque no tenía que entender lo del cambio del ser humano. En cambio, el ser humano ha estado cambiando, coevolucionando con la sociedad y se ha ido modificando permanentemente, porque el ser humano no es solo un cerebro. Es eso y todo lo que lo relaciona, todas las sociedades también. Ha habido una coevolución del hombre y la sociedad. Entonces, ¿qué nuevo hecho aparece ya ese ser que cambia, no cambia de la misma manera que ha ido cambiando hasta ahora? Es decir, que a medida que tienen los nuevos procesos, pues se modifica su manera de relacionar con el mundo. Pero no cambia el ser, no entiendo el cambio del ser. Entonces, que no sabemos ni siquiera lo que es. Volvemos a hacer un poco de inteligencia. Pero no sabemos lo que es la inteligencia y tampoco sabemos lo que es el ser humano. Cierto, no sabemos lo que es el ser humano. Pero yo me imagino esta nueva fuente de desigualdad humana. Aquellas personas, aquellas personas que queriendo o pudiendo, se ponen aquí un chip y son capaces de interactuar con otras que tengan su chip o con internet, etcétera. Y las personas que por las que no quieren, porque no pueden, son normalitas. La gente aumentada y heteronormada. Pues bien, la gente aumentada, yo creo que su esencia es radicalmente distinta a la de la persona no aumentada. Pero por el mero hecho de encontrarte aquí algo físicamente. Y esa persona esencialmente no es la misma que tu compañera que no tienes hecho. Eso es lo que nosotros entendemos por no es lo mismo hacer que ser. Aquí nos están cambiando el ser. Y ninguna revolución tecnológica ha cambiado el ser. La rueda no cambió el ser. La locomotora no cambió el ser. La bombilla no cambió el ser. El hacer sí. Y la inteligencia artificial cambia formas de hacer y ser. Ese es el sentido que nosotros le damos a esta. ¿Os animáis? El periodismo. Periodismo va poco, ¿eh? Periodista. No. Peor. Yo soy novelista y soy guionista. Es decir, que nosotros ya estamos en el futuro. Nosotros ya hemos sido sustituidos. Las editoriales ya nos cuentan que va a haber dos clases de obras literarias. Por ejemplo, las de género, curiosamente, porque no se considera todavía literatura menor, por ejemplo, la novela policíaca, la novela de ciencia ficción, cosa que me divierte muchísimo esto, que la ciencia ficción la escribe una máquina, las novelas de espada de brujería, es decir, toda la romántica, por ejemplo, eso es mucho mejor que lo escriba una inteligencia artificial que una persona. Y que luego habrá otro tipo de obras que serán, pues, posiblemente un poco más caras, y va a 5 euros más la novela, que serán humanas, es decir, no serán creaciones artificiales, sino creaciones como originales, como la copia de lo auténtico, como comprarse una mesa de IKEA o una de Rowling, hecha por un ebanista. Más o menos es lo que nos están diciendo ya. Pero es que esto ya ha pasado y está ocurriendo a los diseñadores gráficos. Ya están siendo sustituidos. Y ya se un montón de escándalos respecto a, por ejemplo, portadas de novelas, precisamente. Los músicos, pues también les están diciendo lo mismo, que para una canción de Eurovisión, pues ¿para qué va a haber un compositor?
porque lo haga es una máquina que seguro que lo hace mucho mejor y mucho más divertido. Y luego, evidentemente, pues una sinfonía que estrenen en el Real, evidentemente, eso lo va a hacer un señor o una señora. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final siempre termina curioso que esta pseudo revolución o super revolución o la revolución que sea empiece por la parte creativa. Es decir, los primeros muertos, víctimas, somos precisamente los creadores. Y luego la pregunta de siempre, ¿quién es el dueño de la inteligencia artificial? Y ahí empezamos a hablar de todos los demás. Quien sea el dueño del asunto es el que nos va a definir todo lo demás. Sin empresas. La polémica de quién manda más, si las 7 empresas o los estados. Hoy sale en La Vanguardia un trabajo sobre eso. Y ahí está la. Pero vamos, que en tu profesión están interesados a limpiar las caquitas de lo que hace la inteligencia artificial, a mejorar la inteligencia artificial. Sí, pero esto los productores, por ejemplo, yo que me he dedicado al cine y a la televisión, no me imagino a ningún jefazo de Telecinco diciendo prefiero a una persona que me escriba este guión a que me lo escriba una máquina, aunque sean mucho peores de la máquina, porque su criterio, pues no, es precisamente el de la excelencia. Es más, hay un desprecio hacia lo humano en muchas de estas empresas, vamos a llamarlas, son empresas, aunque tengan el disfraz de dedicarse al entretenimiento, a la creatividad. Yo, a este respecto, el otro día, ayer, hablando con Paz sobre este señor que nos mandó el capítulo, ahí me dice, joder, eso que ha escrito está lleno de pasión, está lleno de emoción, lo que ha escrito. ¿De qué me está hablando? Pero vamos. Gregorio, Sí. te has levantado la mano. Bueno, antes que nada decir que yo, como la señora esta del WhatsApp que os puso, discutiré luego mucho porque has abierto tal cantidad de ventanas que hay para discutir. Pero fíjate, yo no soy capaz de separar la tecnología ni la ciencia de los aspectos morales como individuo. Y no es una crítica. Creo que está bien elegido lo que has leído del señor este. Pero es verdad, él puede ser un tecnólogo que está utilizando la tecnología para bombardear con la parte. Entonces, yo creo que está descalificado, aunque sea un muy buen tecnólogo, me ha llamado la atención. No es una crítica, porque las cosas que has elegido, bueno, debía de ser, además, lícito. Pero moralmente, no. En segundo lugar, un compañero ha dicho algo de la evolución. La diferencia que hay entre el ser humano y la inteligencia artificial, por muy tercera, cuarta generación, esa del futuro, no es vida. Entonces, es vida artificial. Yo creo que el ser humano, como tal, tiene capacidad de evolución y de superar incluso a la posible evolución que tuvieran estas máquinas, autoevolución, ellas mismas, las máquinas que aprenden, estamos ya en esa parte, evolucionar, ¿verdad? Pero esa evolución de la vida siempre va a ser superior o estar por encima, ser biológica, a ser mecánica o cibernética. Es un interrogante que me encuentro. Has señalado al final un quinto punto que me decías tú, que no estaba previsto en toda esta serie, en esa cadena, que es el aspecto económico. Mira, yo llevo peleando por aplicar la ciencia y la tecnología a la seguridad laboral, a la seguridad en el trabajo. Es un campo que podría darle mucho de sí. Y he peleado con patronales, con sindicatos, con instituciones. Me he cansado. Ni unos lo ven porque no les beneficia, porque supone costes, otros porque les coloca y les obligaría a utilizar determinados medios que salen un poco fuera de los hábitos y las rutinas, y sería, creo yo, el punto clave.
cómo se investiga, lo has dicho muy bien, cuál es la cadena de valor, cómo se va generando el proceso, pero al final sigue siendo económico. Y bueno, tendría muchas más cosas, pero no puedo consumir el tiempo. Agradecerte lo que nos has contado, que me ha gustado mucho. Pues muchas gracias. Muy rápidamente, preguntitas a las tres cosas que creo que has propuesto. Respecto a este señor, a Kissinger, que está muy lejos de ser tecnólogo, la tecnología nunca le gustó. Dices tú que moralmente está descalificado. Y desde luego, una cosa es el ser y otra cosa es el estar. Las cosas que hizo, una de las cosas que hizo son moralmente inaceptables. Pero yo aquí invoco cualquier sociólogo en la sala me puede destrozar porque soy sociólogo, pero el aquí llamado efecto halo, es decir, cuando decimos, yo le digo, lo voy a decir como se lo explico en las distintas. Le digo, si tal muchacho os parece guapo, ¿no creéis que ser guapo, además es listo, bueno, inteligente, pueden ser ambas cosas, ¿no? Entonces, hay mucha teoría sobre esto, sobre todo profesores americanos, que dicen que somos víctimas del efecto halo, es decir, de que por una característica generalizamos. Yo creo que moralmente, no moral, hay gente que ha hecho moralmente cosas buenas y cosas malas. Creo yo. Lo que pasa es que vivimos en un mundo, repito, absolutamente disyuntivo. Vivimos amarrados a la O. No comprendemos lo copulativo de la I. Alguien puede ser bueno y malo. Yo mismo tengo y me sé pecador en muchas cosas. Y creo que soy virtuoso, ¿no? En el plano técnico y en el plano. La evolución. Yo no soy experto en esto, pero vamos, hay una parte que me martillea mucho. Y ese de la derecha, ese señor gris de la derecha, va a acabar mirándonos a todos como nosotros miramos hoy al hombre de Cromañón. Es decir, esto es una patada del culo al Omega de Villarreal, al sentirnos como la cúspide de la evolución. A lo mejor hay que ponerse en cuestión que no es así, dicen algunos. No me preguntes qué opino yo, porque yo no opino, es que no quiero eso. No sé si será posible o no será posible. Y lo último respecto a lo del dinero, pues que yo creo que si hay algo pecamos es de no saber llamar las cosas por su nombre. Y todo esto es una puta batalla de dinero. Pero así de simple. Segundo, la compañera de yo creo que la inteligencia artificial, la parte que va a concretarse en robots de los temas más mecánicos a bajo nivel, lo primero que se va a llevar por delante va a ser a las clases más desfavorecidas. Temas de limpieza. Me comentaba mi hijo hace 3 semanas, fue a un restaurante y le sirvió un robot. Y él estaba, me lo contaba deprimido. Me decía, nada, camareros éramos los que nos íbamos a aprender el inglés. Ahora resulta que los camareros van a hacer unos muñecotes. Las calles se están limpiando con máquinas. Vive en Francia. Aquí la gente que viene es gente que no tiene más que 2 manos y un cerebro no especializado para trabajar. En África son el 90%. ¿Qué va a pasar con el mundo? ¿Sobraremos
de la mitad de la población para abajo, ¿a quiénes se van a eliminar? Por hambre, por la sequía, por la mecanización, a todas las clases desfavorecidas. ¿Esto qué va a ser? ¿Un mundo de superdotados con máquinas o 4 sinvergüenzas y los demás vamos a desaparecer? Bueno. Pues es un panorama muy agrio el que pintas, pero difícil es discrepar de lo que digo. Difícil es discrepar de lo que dices. Hoy la creatividad, bueno, la Sinfónica de Londres ya ha interpretado sinfonías que no ha escrito nadie. Siquiera del Real. Bueno, se han sustituido. Y la octava inacabada de Schubert está más que acabada. Y la décima de Beethoven y ya conceder una hipoteca o no es una cuestión no de 3 días de estudios. En 10 minutos te lo dice la máquina, si tienes derecho a la hipoteca o no. O en 1 minuto, vamos, o sea, ¿Te creas? yo no sé, es que, mires, yo suelo decir que en un mapa mundi de la actividad humana, que dibujara la actividad humana, todo lo que hacemos los seres humanos, no hay tierra ignota para la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está en todos los quehaceres nuestros. Tú coges, si el verbo es la palabra no hay verbo que no sea haya visto repercutido para bien o para mal, o las cosas, porque la inteligencia artificial hoy. Y no nos damos cuenta, pero es así. Bueno, yo es que niego la mayor. Niego que se llame inteligente. Punto. O sea, es que este es el gran engaño en el que, alguna vez lo has dicho, en el que usted está diciendo, el gran engaño que nos hace discutir cosas que no tienen sentido. O sea, Noam Chomsky, por ejemplo, las llama herramientas de plástico. Herramientas balísticas de plástico. Porque no son inteligentes. Calculan todo lo que quieras. Pueden sustentar robots, pueden haber los algoritmos más complicados. Pero esto no es inteligencia. Como dices tú, va a sufrir montones, y esto es montones de trabajos, creativos, manuales y de todo. Pero eso no es inteligencia. Eso es un mayor desarrollo de actividades productivas que a lo largo de la historia, con distintas revoluciones tecnológicas, se han ido pues haciendo situaciones de formaciones sociales y de relaciones trabajo-capital y demás distintas, y de formas de trabajo. Entonces, lo que no es verdad, no utilizo la palabra verdad, lo que a mí no me funciona es que eso vaya a acabar siendo un replicante que nos ha puesto al principio Goro. O sea, no es al final el robot ese gris que piensa por nosotros y que lo de nosotros, no, porque no es inteligencia. Entonces, tenemos que hablar de otras cosas, tenemos que hablar de máquinas, de algoritmos, de herramientas, que según quien las utilice y para qué, producen unos efectos y según quien la hayan programado. No, es que el que lo ha programado ya lo ha hecho para algo. Ya, claro. O sea, es que te lo han encantado. Entonces, la energía nuclear no es mala, la bomba atómica sí. Y si la miras en un sitio, pero con esto pasa lo mismo. La herramienta en sí, aunque sea de plagio, de cálculo infinito, pues muy bien. Ahora, ¿para qué la vas a utilizar? ¿Dónde la vas a aplicar? La economía, ¿cómo va a funcionar? Los beneficios, ¿quién los va a hacer? ¿La vas a utilizar para conseguir qué beneficios? ¿Que se va a quedar quién? Como consecuencia, un montón de gente se va a quedar sin trabajo. Solamente se va a contar con la gente en la medida en la que se le pueda extraer rentas. Entonces, al final, ese va a ser el equilibrio. Pues, no sé, estamos entrando, como decía Ulrich Beck, en la
el gran cambio de la modernidad a la posmodernidad, del siglo XIX al siglo XX en adelante, es el paso de la sociedad religiosa en donde los fenómenos, la sociedad sentía culpa por las cosas, los cosas que ocurrían eran porque había hecho algo mal, Dios le castigaba o lo que sea, a la sociedad del miedo, donde tenemos miedo de nosotros mismos, tenemos miedo de la crisis económica que provocamos, tenemos miedo de la bomba atómica que provocamos, ahora vamos a tener miedo de la intensidad de las máquinas estas, que han venido ya más inteligentes, y su aplicación al funcionamiento de la sociedad y de la economía. Y entonces estamos aterrorizados con nuestra propia creación. Pero insisto, lo que hay que hablar es de quién lo utiliza, el poder, para qué, cómo las crea, cómo las utiliza, qué beneficios saca y qué se los queda, y cómo funciona nuestra sociedad. Y no centrarnos en hablar ni de la moral, ni de la ética, ni de la inteligencia, ni del replicante, porque es que son mentiras. Entonces, como el compañero, que esto da para, no para una presentación, sino para un seminario. Vamos a montar una serie y tema por tema de todo lo que se acaba ahí hablando, porque es que hay temas para ir regalar, vamos. Si te parece, enganchamos con la pregunta que tenemos aquí delante. Yo vengo del campo informático, he trabajado muchos años ahí. Y bueno, me hace gracia. Yo vengo del campo de la informática, he trabajado también en IBM y en muchos años. Entonces, para mí, todo lo que hay detrás de este mundo no es otra cosa que ceros y unos. Eso es fácil, todos lo vemos. Cero vacío, uno tiene algo. Y todas las combinaciones que queramos, le mandamos a la máquina toda la información que queremos. No le vamos a poder mandar, por mucha potencia que tengamos, toda la información que tenemos los 8.000 seres humanos que hay en la Tierra. Eso va a ser selectivo. Campos que están súper normalizados, como la ciencia, como la historia, tienen lagunas. Y los propios que las manejan se pelean entre ellos. Hay opiniones distintas. A una máquina no le vamos a dar 7 opiniones, habrá que darle una. ¿O qué le damos? La forma de elegir el que quiera de las 7, no lo veo. El problema que yo veo en esto es que al final, como a una máquina no le puedes mandar ni una filosofía, ni una religión, porque eso está por encima de todo lo que hemos hablado de los ceros y unos. Los ceros y unos son distintos si yo lo veo como un cristiano, o si lo veo como un ateo, o si lo veo como un budista. Entonces el problema que le veo a esto es que al final es como una Wikipedia enorme, donde para todos los que consultan al gran hermano este que tenemos ahí detrás, cuando ya esté configurado, le va a dar unas respuestas que ya están seleccionadas. O sea, la máquina no ha pensado, la máquina le ha dado todas las opciones y las maneja, las mezcla, etc. Pero la filosofía que subyace en esa información que le han hecho llegar es la que va a hacer que el mundo va a evolucionar en función de que, claro, imaginémonos con una tecnología todavía elemental como esta. Yo mañana tengo un nieto o un bisnieto de 15 años y metiéndose aquí va a preguntar lo que sea y va a dar por bueno que lo que le dice la máquina es eso. Y ya es ahí estamos perdiendo la humanidad, porque no puedes dar por bueno nada. Eso yo creo que es lo que nos hace humanos, la capacidad de razonar que cualquier cosa y cualquier opinión es buena, pero no una sola, porque una sola significa que todos estamos de acuerdo. No lo creo. Para que los seres humanos estemos de acuerdo, tendrían que pasar muchísimas cosas y tener una evolución biológica desconocida. Pero si antes de que eso pudiera ocurrir, que sería ya una cosa muy complicada, metemos por medio esto, de repente metemos la inteligencia artificial, lo que podemos crear es un mundo en el que todo el mundo da por bueno lo que le dice la maquinita, ¿no? Cuando tiene una duda, cuando quiere informarse de algo, y eso no es neutral.
O sea, lo que le ha llegado ahí, la combinación de ceros y unos que le hemos metido, no es neutra. Alguien o algún grupo va a ser el que lo domine. Y el que domine eso, domina el mundo, domina las clases sociales si hacen falta o no. Domina todo. El mundo va a ser lo que quieran ese grupo que ha metido eso en la máquina que damos todos por bueno. Déjame, Felipe, aprovechar sobre los comentarios que has escuchado, las reflexiones, pero cada uno tiene aquí su pedrada en la cabeza y la mía es el tema energético y de recursos. Y es, ¿podemos soportar el desarrollo de la inteligencia artificial con la demanda energética y de recursos naturales que ahora mismo está presente? Porque las cosas que he ido leyendo es que entramos en un futuro también en ese camino muy bien, más allá de que no es inteligencia, más allá de las posibilidades de control, más allá de quién decide cómo funciona, quién define los algoritmos, etcétera, la parte energética. No conozco las publicaciones al respecto, pero cuando decimos alegremente Big Data y centros de cálculo, estamos hablando de instalaciones cuyo consumo hídrico y energético es brutal, pero brutal. Y esa parte de consumo de recursos naturales de la inteligencia artificial todavía no ha saltado a primera parte, pero está ahí. Esto no es gratis. Uno no puede decir, como decía yo antes, Franklin o Benjamín de Cava, sin haber analizado miles de millones de frases. Y analizar miles de millones de frases es una churrera que consume mucho agua y que consume mucha electricidad. No sé en dónde Google va a instalar en España, creo que para un centro de megacentro, ¿no? Eso, habrá que preguntar al alcalde de Málaga, habrá que preguntar al alcalde de Málaga dentro de 15 años cómo ha subido el consumo de agua y de electricidad de esta instalación. No sé si hay una mano levantada aquí, digo, por hacer un último turno de palabras y poder dejar de pasar un poco a Gabino. No, yo solamente quería daros un dato que he escuchado precisamente esta mañana. Una pregunta al ChatGPT consume 100 litros de agua. Una sola pregunta a ChatGPT a través de la web consume 100 litros de agua. Pues con esto se va al telón, ¿no? Vamos a la vida. Una anécdota. Estuve hace como un mes o dos en la presentación de un libro sobre la Operación Chamartín que ha escrito Ingeniero de Caminos de Jesús Perosín. Y uno de los comentaristas que estaba en la mesa era Alex de la Iglesia. Alex de la Iglesia. Y entonces Alex dijo, yo no sé casi nada del libro, soy amigo de Jesús, sé algunas cosas de él. Dice, pero yo lo que he decidido hacer para venir aquí es que he cogido al ChatGPT y le he dicho, escríbeme 300 palabras sobre la Operación Chamartín y Jesús Perosín. Claro, ¿qué hace el chat? Entra en la memoria que tenga, busca todos los artículos o datos que eran sobre Perosín y la Operación Chamartín y selecciona cosas. Pero como no tiene sentido común, lo que selecciona es absurdo. Porque selecciona, como decía aquel compañero de los ceros y los unos, cosas de aquí, de allá, del amigo del enemigo, del budista, del no sé qué, no sé cuánto, que son contradictorias. Y entonces todo lo que decía, lo que había escrito Chat, era erróneo. Erróneo. O sea, cada una de las cosas correspondía a una visión de alguien de algo, pero como conjunto era absurdo. Probablemente en el corpus, el corpus de datos que ha manejado
esta versión de ChatGPT no tiene incorporado ninguna información relativa a este libro. No, pero tiene muchos artículos sobre este tema y sobre el libro. Y con eso monta algo. Sí, pero no hablando del tema sí. que no que bueno, Oye, pues yo creo que solo nos queda, Jesús, dos cosas. Una, sin duda, agradecerte que te hayas acercado aquí a la Prospe y que bueno, nos hayas dado un poco o bastante luz sobre el tema. Y la otra, esto es una charla, no es una presentación del libro, pero es que el libro lo tiene. Y entonces, si alguien quiere el libro, pues ya hable con él, ¿no?